Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias le damos nuevamente a nuestro Señor por permitirnos estar aquí en este estudio, en el Día del Señor, sobre los pactos. Así que vamos a comenzar orando al Señor para que Él nos pueda dirigir en este estudio. Padre celestial y eterno, vamos delante de tu presencia reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y permítanos en esta tarde que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Necesitamos crecer en conocimiento, necesitamos crecer y aumentar, Señor, en sabiduría. Queremos, Dios Todopoderoso, conocerte más por medio de las Escrituras, entenderte más. Permítanos, Señor, que por medio de este pacto davídico, el cual comenzaremos este domingo a analizar, podamos seguir profundizando para tu gloria. Que ningún hermano quede con alguna duda, Señor. Que cada uno de nosotros pueda ir resolviendo todas estas cosas para que así podamos, Señor, conocerte más, que es el deseo de nuestro corazón. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hoy veremos el pacto davídico. Y como hemos estado haciéndolo últimamente con respecto a los pactos, estamos viendo, en primer lugar, cuando analizamos un pacto, el contexto del pacto. Entonces, hoy veremos el contexto del pacto davídico. Ya la vez pasada habíamos visto que Israel, que este reino de Israel, fue establecido y fue también gobernado por los pactos. La tierra fue prometida al pueblo de Abraham. ¿En qué pacto? En el pacto abrahámico. El pacto mosaico, por otra parte, instituyó el conjunto completo de leyes que Dios usó para gobernar a este pueblo en esta tierra. Y es en el pacto davídico donde el reino alcanza su consumación. Así como ocurrió en el pacto mosaico, también en este caso es vital la concientización del contexto del pacto. Porque si estamos hablando de la teología pactual, estamos hablando que cada pacto está unido al otro. Cada pacto nace dentro de un contexto. A diferencia de la teología dispensacional, de la interpretación de la Escritura de la manera dispensacional, está todo desconectado. Son planes que van comenzando y van terminando para darle paso a otro nuevo plan. En cambio, la teología pactual, bautista en este caso, progresivamente va revelando un mejor pacto. Entonces, para que algo progresivamente vaya revelando algo, vamos viendo que a medida que va avanzando un pacto, vamos conociendo más. Este antiguo pacto se va ampliando más. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cuándo comienza el antiguo pacto? ¿Cuándo comienza el antiguo pacto? Cuando hablamos de antiguo pacto. No, ese es el pacto de redención. ¿Cuándo comienza el antiguo pacto? ¿O con qué pacto comienza? Con Abraham. Con Abraham, muy bien, hermano Claudio. El antiguo pacto comienza con el pacto abrahámico. ¿Por qué decimos eso? Porque la circuncisión, ¿cuándo comienza? Con Abraham. ¿Y la circuncisión dónde usted la puede ver también? En el pacto mosaico. Y más que eso, cuando vimos el contexto del pacto mosaico, nos dimos cuenta que a Abraham se le dijo que el pueblo de Israel iba a estar 430 años esclavizado en Egipto, y luego el Señor los iba a sacar camino a esa tierra que el Señor les había prometido a Abraham que les daría. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Que el pacto abrahámico dejó las directrices para el pacto mosaico. Y también lo vemos en el pacto mosaico, por ejemplo, apunta hacia el pacto davídico. ¿Por qué? Porque dentro de este mismo pacto y de las diversas leyes que posee, están también las leyes, como vimos la vez pasada, que gobiernan a ¿quién? Que gobiernan a la nación y que gobernarían también a los reyes. Se fija que los reyes no son una novedad en Israel. Es parte de lo que el Señor había prometido primero a ¿quién? A Abraham. Abraham le dijo que de él vendrían reyes. Y cuando se fue ampliando este pacto, Jacob, cuando profetiza sobre cada una
cada uno de sus hijos y sobre cada una de estas tribus, le dice que de Judá no se iba a apartar el cetro. Es decir, el reinado iba a venir ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. Y en el pacto mosaico se decía que este rey debía transcribir esta ley, debía, ¿cierto?, aparte de eso, aprender esta ley, y ellos debían, aparte de eso, no tener grandes posesiones para que su corazón no se desviara tras sus posesiones, y tampoco podían tener tantas mujeres porque eso iba a llevar que su corazón se alejara de Dios. Todo eso no lo decía, por ejemplo, el pacto davídico. Quien dejó esos lineamientos fue el pacto mosaico. Entonces, por eso vemos que progresivamente se va revelando un mejor pacto. En ese contexto, vemos, por ejemplo, en el concepto de pacto, y veremos en primer lugar las promesas del pacto abrámico. Vemos que en Génesis 17:6 y en el verso 16, Dios prometió a Abraham y a Sara, después a Isaac, que reyes saldrían de ellos. Es lo que le dije anteriormente. No es que los reyes nazcan recién con David, que el propósito de Dios de levantar reyes esté recién con David. No, eso viene desde el pacto abrámico. Por eso decimos, ¿cuándo comienza el antiguo pacto? Con Abraham, en el pacto abrámico. ¿Y cuándo termina el antiguo pacto? Con David. No. ¿Cuándo termina el antiguo pacto? No, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice en la cena del Señor que lo que esta sangre, esta copa, ¿cierto?, representa la sangre del nuevo pacto, o el nuevo pacto en mi sangre. Entonces ahí ya se termina el antiguo pacto. Atrás quedan los pactos que son creacionales o pertenecen a la creación, como lo son el pacto de obras y como lo es también el pacto noético. Esos tienen que ver con la parte de la creación, porque eso aplica a todo ser humano en esta tierra. ¿Qué habíamos dicho? También que el antiguo pacto, en su general, es un pacto nacional. Entonces está dentro de lo que son los pactos nacionales, propiamente tal a Israel, y que apuntan a un mejor pacto. Y cierto, como a modo de repaso, también vimos que el nuevo pacto y el pacto de gracia y el pacto de redención pertenecen al reino espiritual, si lo podemos decir así. No al reino terrenal y nacional, como era lo que pertenecía en el antiguo pacto. Entonces, ¿dónde vemos en el pacto abrámico luces del pacto davídico? En Génesis 17:6 y en el verso también 16, porque tanto a Abraham como a Sara se le promete que iban a salir reyes de ellos. Y como lo dije anteriormente, en Génesis 49, cuando Jacob va diciéndole a sus hijos, ¿qué les dice? Que de Judá iba a venir este rey. Entonces, entendiendo lo que hemos dicho todos hasta el momento, tanto el pacto abrámico ya estaba hablando de reyes, ya estaba hablando de esta promesa que Dios había dejado establecida para este pueblo. Ahora vamos a ver, cierto modo también de ir ampliando este contexto, los problemas del pacto mosaico. La vez pasada concluimos que qué es lo que gobernaba al pueblo, al Israel nacional, ¿qué lo gobernaba? La ley. ¿Qué diga la ley? Moral, la ley civil y la ley ceremonial. A eso le llamamos la ley. La ley gobernaba parte del pueblo, ¿no? Todo el pueblo. Gobernaba a los sacerdotes, gobernaba a los reyes, gobernaba también al pueblo, gobernaba también las bendiciones, administraba las bendiciones y también administraba las maldiciones. Entonces, Dios le dijo a los israelitas que cuando entraran a la tierra, ellos podrían tener un rey sobre sí mismos, uno propio. Ellos podrían entrar y asentarse en la tierra, y sabemos que entrar y asentarse en esta tierra no era algo rápido. Cuando Josué entra, ¿fue rápido que ellos al tiro ya se pusieron a vivir ahí porque eso está desocupado? No, cuando llega Josué se libran guerras que ellos tienen que ir haciendo para echar de ahí a las demás naciones. Entonces vamos viendo
que ellos para entrar y asentarse en la tierra no era un proceso rápido y fácil, aunque sabemos que Dios siempre fue fiel en cumplir su promesa. Pero bajo Josué y Caleb, y con la bendición y el poder de Dios, Israel terminó entrando a Canaán y obtuvo la herencia. El libro de Josué, si hay algo que nos describe al final, este libro de Josué, es que la conquista de la tierra está completa. Cuando usted va y termina el libro de Josué, se da cuenta de que el Señor prometió darle la tierra y se la dio. Les dio la tierra. Les dio la tierra y que le había prometido a Abraham. Así como también su distribución a cada tribu. Por eso se dan cuenta que hay una descripción. A tal tribu se le entrega tal parte de la tierra, a otra tribu se le entrega tal parte de la tierra, a otra tribu también. Porque todo eso está dentro de este pacto que Dios había hecho con Abraham. Y los descendientes de Abraham también pudiesen asentarse en ella. Dios cumplió sus promesas completamente. La plenitud y la promesa de la tierra distribuida por Dios fue cumplida totalmente. En general, el libro de Josué describe el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. El panorama es generalmente positivo, aunque a veces Israel, y dentro aún, recuerde que ¿quién es lo que regía al pueblo de Israel? La ley, ¿cierto? La ley lo gobernaba. ¿Y qué pasaba? ¿Cierto? Aún lo vemos dentro de Josué. Aún cuando ellos están conquistando la tierra, vemos que también hay veces que a ellos les va mal. Por ejemplo, usted recuerda en esta lucha que tienen contra los de Ai. Este lugar llamado, que diga, esta nación o pueblo que se llamaba los de Ai, eran subestimados porque eran muy pocos. No tenían grandes formas de poder vencer al pueblo de Israel, pero ¿qué es lo que terminan haciendo estas personas de Ai? Terminan venciendo. Y Josué, desanimado, ¿cierto?, empieza a orarle: Señor, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué, Señor, dejaste que este pueblo nos venciera? ¿Y qué le dice el Señor? Por pecado. Porque el pecado trajo la maldición sobre el pueblo. ¿Y cuál fue el pecado? El pecado de Acán. El pecado de Acán. Muy bien, hermano José. Entonces estamos viendo que el pueblo seguía en los tiempos de Josué, aunque había recibido la tierra, seguía siendo gobernado por la ley. Y si ellos desobedecían, ¿qué venía sobre ellos? Juicio, venían las maldiciones del pacto. Y nos damos cuenta que aún después de esta generación, avanzando hacia el libro de Jueces, porque recuerde que en la teología del pacto nos permite ir viendo, y eso es lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Hemos estado viendo Génesis, hemos estado viendo Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, ahora avanzando hacia Jueces, porque la teología pactual avanza a todos los libros de la Biblia. Entonces vamos viendo a través de estos libros de la Biblia que luego vienen Jueces y sucede algo muy triste. Aún el pueblo de Israel estando en la tierra, ¿Dios cumplió su promesa de darle la tierra? Sí. Sí cumplió. Pero ¿qué pasaba si ellos desobedecían? Venían las maldiciones del pacto. Por eso podemos ver en Jueces, por ejemplo, Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, verso 10 al 11, dice: también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Qué nos está queriendo decir este segundo capítulo de Jueces? De acuerdo a la teología del pacto. ¿Qué nos comunica? Que nació una nueva generación que se olvidó del pacto. Exacto. Y si el pueblo de Israel se olvida del pacto, ¿qué es lo que debe recibir? Las maldiciones del pacto. Si se fija, detalla. Ellos se volvieron y sirvieron a los Baales. Es decir, quebrantaron el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por consecuencia, si va adelante a Jueces 2:20, al verso 20 y 21 dice: entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Entonces se fija que la teología pactual no es un invento de los reformados. La teología pactual está presente y une toda la Biblia.
Por eso la teología del pacto es tan importante, porque usted no es simplemente que aquí estamos viendo en este texto que el Señor castiga a Israel. Oh, pecaron y castiga a Israel. No, es algo más profundo. Ellos están recibiendo las maldiciones del pacto y están quedando lejos de las bendiciones que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. ¿Se fija entonces cómo la teología del pacto nos va demarcando una línea, nos va mostrando por qué a Israel le pasa esto, por qué a Israel le pasa este otro? Porque ellos habían quebrantado el pacto del Señor. Moisés había comunicado detalladamente en estos primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos ahora. Moisés había comunicado detalladamente la realidad de las promesas y las amenazas a la generación que invadió Canaán. Ellos vieron la muerte de sus padres en el desierto y eligieron la vida mediante la obediencia en vez de la muerte mediante la desobediencia. Ellos tenían que elegir entre la vida o la muerte, entre la obediencia o la desobediencia. Y cualquiera de estas dos cosas que ellos eligieran, iban a venir las bendiciones o las maldiciones. Por eso decíamos en su comienzo, cuando vimos el pacto mosaico, que el pacto mosaico es una recapitulación del pacto de obras, porque ¿qué es lo que se demanda? Obediencia. Pero ¿cuál es la diferencia con el pacto de obras? Es que aquí está presente la amabilidad de Dios. ¿Y dónde está presente la amabilidad de Dios en el pacto mosaico? ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿Dónde vemos la misericordia de Dios? ¿Dónde vemos la gracia de Dios? El rey. No, en el pacto mosaico. ¿Dónde vemos? En donde le quiso destruir al pueblo. No, ¿dónde? En los sacrificios. En los sacrificios. Ahí vemos la amabilidad de Dios. En cambio, el pacto de obra en sí no tenía eso. El pacto de obra, si quebrantan, muere. ¿Entiendes? Y luego el Señor trae la primera promesa de gracia y ahí se desarrollan los pactos. Pero lo que quiero que nosotros podamos entender es que lamentablemente en el libro de los jueces vemos que se levanta una generación que no conocía al Señor, el cual fue obviamente idólatra y perezosa. Para ello es clave entender que si Dios castigó a esta generación, lo hizo porque ellos habían quebrantado el pacto, olvidando el compromiso pactual que ellos tenían con su Dios. Ellos habían quebrantado el pacto mosaico, por tanto no podían recibir las bendiciones del pacto abrahámico. Y así el patrón se va repitiendo y una y otra vez en el libro de los jueces. Pero una cosa a resaltar, y es aquí donde se comienza a entender el contexto de dónde viene el pacto davídico. ¿Por qué hice todo este recuento? Porque anexo a todo esto, como le dije, el antiguo pacto, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza el antiguo pacto? Con Abraham. ¿Dónde termina? Con Cristo, ¿cierto? Porque viniendo Cristo se da lugar al nuevo pacto. ¿Y cuál es el último pacto dentro del antiguo pacto? No, ¿cuál? Escuche bien. ¿Cuál es el último pacto dentro del antiguo pacto? El pacto davídico. Es el pacto davídico. ¿Por qué decimos eso? Mire lo que dice Jueces 21-25. Por favor, acompáñenme porque es un texto clave. Jueces 21-25. Veamos este texto clave que nos da el contexto de dónde nace este pacto davídico. Jueces 21-25. Jueces 21-25. ¿Y que ese vendría a ser, cierto, el contexto del pacto davídico? Y dice, en esos días no había, ¿qué cosa? Rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. Entonces, ¿qué tienen que ver los reyes? ¿Qué tenían que ver los reyes? ¿Se fija? Uno dice, los que no entienden la teología del pacto o no la tienen, pasan de largo, ¿no? Y se quedan, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero aquí hay algo importante, dice, en aquellos días, ¿qué es lo que no había? No había rey. Entonces, si nos dice que no había rey como una negación, como algo negativo,
nos está diciendo que el pueblo de Israel había llegado a la tierra, sí. Pero ellos lo que necesitaban tener era un rey. Y ese rey debía ser conforme a qué cosa. Corazón de... No, sí, obviamente conforme al corazón de Dios, pero estamos hablando de la teología pactual, conforme el pacto. ¿Y qué es lo que decía desde el pacto abrahámico? Tenía que ser de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que tenía que hacer también? Transcribir la ley. Es decir, debía tener un conocimiento así profundo de lo que es la ley. Ellos debían transcribir estos mandamientos, debían hacerlo, debían ser, pero entendieron eso. Aparte de eso, ¿cierto? Debían cuidarse del pecado. Que ahí tenemos, ¿cierto?, las posesiones, las mujeres. Es decir, ellos debían permanecer en obediencia. Obediencia. ¿Te fijas cómo nuevamente vemos? Entonces vemos estas tres cosas, ¿cierto? Estas son tres cosas obviamente en su sentido amplio. Estas tres cosas. Y si hubiese habido, y ahí le hacemos la pregunta al texto, y si hubiese habido un rey conforme al pacto, ¿Israel hubiera hecho lo que bien le parecía? No. Por eso después nosotros vemos, por ejemplo, uno de los casi de los últimos reyes, tenemos a Josías. Él era de la tribu de Judá. Él descubren en esos tiempos la ley, se vuelca a la ley del Señor y va conociendo más las cosas. Es obediente al Señor en cierto aspecto. Entonces, ¿qué es lo que comienza a haber un rey conforme a lo que Dios pedía? Pero luego, usted puede ver que al final, en este trato que él no debía ir al rey de Egipto y combatir contra él, ¿qué es lo que hace? Desobedece. ¿Y qué es lo que viene sobre él? Las maldiciones del pacto. Se fija entonces cuando uno desconecta los textos, por ejemplo, de lo que son los reyes, de lo que es el pacto, nosotros decimos, Josías, qué terrible lo que le pasó, pucha, desobedeció al último. Desobedeció, entonces el Señor castigó su desobediencia. No, Josías lo que hizo es quebrantar el pacto. Porque el pacto demanda obediencia ¿a quién? Obediencia a Dios. Y él no lo obedeció, porque él no debía ir a combatir con el rey de Egipto y él fue. Entonces, ya en el libro de Jueces nos demarca cómo sería este pacto o la necesidad de que haya un pacto davídico. Lo que Israel necesitaba era que se levantara alguien que cumpliera el pacto mosaico para traer de regreso la bendición de Abraham. Por eso entonces a eso apunta este libro de los Jueces. La necesidad de que venga este rey. La necesidad de que este rey gobierne con justicia. Vamos a ver en tercer lugar ahora la preferencia del pueblo. Recuerden, estamos todavía viendo el contexto de dónde nace, dónde está dándose los lineamientos para el pacto davídico. Dice, un análisis del pacto davídico no puede pasar por alto que el primer rey de Israel, ¿quién fue? ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Cierto? Un estudio. Y vamos ahora, ¿cierto?, a la primera de Samuel. Y dentro de todo esto, igual usted puede ver, ¿cierto?, el libro de Ruth. El libro de Ruth también pasa por eso mismo. ¿Qué es lo que no hay ahí? No hay rey. Y ellos más encima están pasando hambre, están viviendo las maldiciones del pacto y ellos se van a otra tierra, ¿se fijan? Después vuelven a la tierra. Pero todavía están en eso de que no había rey en Israel. Pero ahora en primera de Samuel, nosotros, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos la transición entre los jueces y los reyes. ¿Quién fue el último juez de Israel? Recuerden que los jueces estaban ahí, pero ¿quién fue el último juez? Empieza con ese. No. No. Samuel. Samuel es el último juez. Es la transición entre los jueces y los reyes. Porque el último que en el fondo estaba gobernando a este pueblo, pero obviamente de parte del Señor, estaba tratando de llevar al pueblo ¿a dónde? A Dios, al pacto.
Porque ¿cuál era la tarea de los jueces? Los jueces eran como los libertadores de la patria, pero en este sentido libertadores que llevaban a las personas ¿a dónde? Al pacto. Llevaban a Dios hacia el pacto. Entonces, un análisis de esto nos da a entender que el primer rey de Israel fue este hombre, ¿cierto?, llamado Saúl. Pero ¿en qué contexto se da este primer rey, ¿cierto? Decimos primer rey, Saúl. Entonces, en esta transición de mandar un rey, ahí nosotros tenemos que hacer un checklist de acuerdo al pacto. ¿Era algo malo pedir un rey? No. En el fondo no. No era malo pedir un rey porque eso estaba dentro del pacto. ¿Pero podía ser alguien de la tribu de Benjamín? No, porque debía ser de la tribu de Judá. ¿Debía ser un rey como las demás naciones? No, porque tenía que ser alguien que estuviera gobernado ¿por quién? Por Dios. Es decir, ese rey no iba a tener una autoridad absoluta, sino que ese rey iba a tener una autoridad delegada ¿por quién? Una autoridad delegada por Dios. Por eso debía ser este rey conforme al pacto. Conforme al pacto. Entonces, se presenta una problemática dentro del pueblo cuando está el último juez, que es Samuel. Los hijos de Samuel, ¿cierto?, no se comportaban conforme a la palabra del Señor. Y eso trajo a Samuel una falta de credibilidad. Los hijos, recuerden que Samuel en el fondo como que se decía que Samuel no les decía nada. Estaba siguiendo el mismo patrón que Elí. Está siguiendo casi el mismo patrón. Entonces cuando vamos a 1 Samuel 8, y por favor vaya a 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Primera de Samuel 8, del 7 al 9. Dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo, le advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces, con todo esto, Israel estaba desechando a Dios, porque ellos querían, ¿cierto?, como le dije anteriormente, un rey como las demás naciones y no conforme al pacto. Samuel le advirtió al pueblo las consecuencias que vendrían, pero ellos de igual manera, ¿qué es lo que quisieron? Un rey conforme a lo que ellos querían, no conforme al pacto. Por eso vamos a saltarse ahora al verso 19. 1 Samuel 8, 19. Ahora, dice, no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Detengámonos ahí por un momento. Recuerde que Israel debía ser un pueblo santo. Recuerde que se le reitera lo mismo, sean santos como yo, Jehová, tu Dios, soy santo. Eso se le había dicho en el pacto mosaico. Ellos debían ser un pueblo diferente, un pueblo apartado para Dios. Pero ellos querían un rey como las demás naciones. ¿Para qué? Para ser igual a los demás. En el fondo ellos estaban despreciando ¿qué cosa? El pacto. Ellos estaban despreciando el pacto. Dice después, verso 21, después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor, y el Señor dijo a Samuel, escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su ciudad. ¿Qué es lo que trajo toda esta elección? Trajo un rey que no era según el pacto.
un rey que no era conforme a la promesa de Dios. Pues Saúl era de la tribu de Benjamín y no de la tribu de Judá. Este rey no era conforme al corazón de Dios. Fue establecido por el hombre y se terminó desmoronando hasta recibir las maldiciones del pacto. Por eso usted después puede ver que Saúl mueren sus hijos y su descendencia queda casi ya destruida. ¿Por qué acontece eso? Oh, el Señor castigó a Saúl solamente. No, Dios castiga a la nación de Israel, pero también castiga a Saúl. Porque Saúl, como perteneciente también al pacto, él debía entender que el rey no debía ser alguien de Benjamín. Pero él aceptó igual estas cosas. Él siguió igual en su desobediencia. Por eso entendamos esto, hermano. Los israelitas no eran gente que no entendía el pacto. Eran gente que ellos ya sabían estas cosas. Desde pequeños se las hacían saber. Pero ellos seguían en su porfía. Seguían en su corazón depravado. Entonces, sabemos que esta primer rey de Israel nos demuestra una cosa. El problema no era de que ellos habían elegido un rey. El problema es que ellos habían desobedecido. ¿Qué cosa? El pacto. ¿Y qué es lo que viene cuando se desobedece al pacto? Las maldiciones. Vamos a la siguiente parte. Dice la posibilidad de consumación en el futuro. Entonces decimos, el pacto abrahámico y el pacto mosaico anticipaban el pacto davídico. El primero afirmando que de los lomos de Abraham y de la tribu de Judá vendría el rey. El segundo en establecer leyes para el rey y la posibilidad de su consumación en el futuro. Por ejemplo, Deuteronomio 12, del 8 al 12, Deuteronomio 12, del 8 al 12 dice: de ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus ojos. Mire, ¿se fija? ¿Qué pasaba con jueces? Cada uno quería hacer, y creo que están quebrantando ahí el pacto. Se están repitiendo las palabras pactuales. Dice, porque todavía no ha llegado el lugar del reposo y la heredad que el Señor su Dios le da. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Dios les da en heredad, Él les dará descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros. Entonces, ¿cuál era la bendición de ser obediente al pacto? Que ellos iban a vivir en paz, que ellos iban a vivir en descanso, que ellos iban a vivir seguros, que ninguno de los enemigos los iba a atacar, pero nosotros estamos viendo que una y otra vez los enemigos lo están atacando. ¿Sí o no? Cuando leemos Jueces, cuando leemos Samuel, vamos viendo que incluso en los reyes vamos viendo que hay enemigos que están atacando y están venciendo al pueblo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué el Señor les dio descanso? ¿Por qué? Y le hago esa pregunta a ustedes. ¿Por qué el Señor les dio ese descanso si están en la tierra? No les dio que habiten seguros. ¿Por qué? Porque quebrantaron el pacto. Dice el verso 11. Entonces sucederá que al lugar que el Señor su Dios escoja para su morada de su nombre, allí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos y sus sacrificios, sus diezmos y ofrendas alzadas a su mano, y todo lo más selecto de sus ofrendas votivas que han prometido al Señor. Y se alegrarán en presencia del Señor su Dios, ustedes, sus hijos y sus hijas, sus siervos y sus siervas, y el levita que vive dentro de sus puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre ustedes. Recuerde que en los tiempos de Samuel todavía el Señor, ¿dónde habitaba? ¿Dónde habitaba la presencia del Señor? En el tabernáculo. Todavía el Señor moraba en tiendas. Entonces aún no se había cumplido lo que el pacto decía. Quiere que decía el pacto se debe establecer un lugar. Dios va a establecer un lugar donde Él va a habitar. Y eso, por eso que a quién le nace. Después usted va a seguir leyendo Samuel y va a decir, Israel va a decir que David quiere hacerle al Señor un lugar donde su presencia pueda habitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pacto lo decía. Pero ¿por qué se le niega a David que cumpla esto?
porque había derramado sangre, no estaban en paz. ¿Y por qué en los tiempos de Salomón sí se podía hacer? Porque estaban en paz y estaban seguros. No recibían ataques de las demás naciones. Entonces se fija que todo esto, ¿con qué tenía que ver? Con el pacto. Por eso, amados hermanos, no desconectemos la Biblia está toda conectada. ¿Y qué es lo que conecta la Biblia? ¿Qué es lo que conecta la Biblia? La teología del pacto. El pacto conecta la Biblia. ¿Y el pacto apunta a quién? A Cristo. El pacto mosaico puso delante de los ojos del pueblo una posibilidad de consumación futura para el pueblo. Ellos entrarían a la tierra y experimentarían el reposo, pues ya sus enemigos no lo amedrentarían más. Vivirían en paz. Por otra parte, cuando Dios haya establecido un templo para su morada y bendición, entonces el reino sería consumado. ¿Y cuándo el reino es consumado? Con el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Es consumado con nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente también es consumado cuando el pueblo de Dios está en la tierra de Dios con la presencia y bendición de Dios. Entonces, ¿cuándo el reino ya está en su pleno? Cuando el pueblo habita en la tierra de Dios, en presencia de Dios y bajo la bendición de Dios. Por eso la iglesia hoy vive en esa paz, si lo podemos decir, en esa paz para con Dios. Porque está en el lugar, ¿de dónde? En el lugar de Dios, en el lugar donde Dios quiere que habite. ¿Y dónde habita, cierto, la iglesia? En el reino de Dios. Y vamos viendo también que donde nosotros recibimos la bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que, si usted se fija, Salomón les pudo dar por mucho tiempo, pudo mantener y seguir sosteniendo esa paz, esa seguridad, no pudo. ¿Se pudo seguir sosteniendo ese templo sin que sea destruido? No. ¿Por qué? Porque no había ningún rey todavía que se levantara como un rey perfecto, como un rey que jamás fallara al Señor. Entonces ya la próxima semana vamos a darle paso a lo que es este pacto davídico, pero quiero que entienda que en ese contexto se mueve todo lo que es este pacto davídico, para que entiendan que los pactos no están desconectados, están súper conectados el uno con el otro. ¿Hay alguna duda, amados hermanos, que puedan tener, que puedan presentar, algo que también puedan acotar? Es muy bienvenido también. Recuerde que es un estudio bíblico. ¿Hay algo que quizás no hayan entendido o que se pueda seguir desarrollando? El pacto davídico, o sea, el último pacto. El último, si lo podemos decir, dentro del antiguo pacto. Yo estaba pensando en esa palabra que no me acuerdo en qué parte está de la Biblia, cuando dice: y muchos días estará el pueblo sin rey, sin esposa. Exacto, recuerde que esos son los profetas menores. Esa es una profecía. ¿Y por qué? Y ahí es donde uno tiene que preguntarse cuando llegue a esos textos. ¿Por qué el pueblo estaría muchos días sin rey? Muchos días estaría sin efod y sin terafín. ¿Por qué? Y le hago esa pregunta, hermano Claudio. ¿Por qué el profeta estaba diciendo eso? Porque tenía que llegar Jesucristo para... Sí, pero a su vez, ellos habían quebrantado el pacto. Por eso había venido eso sobre ellos. Vino ese silencio de Dios esos 400 años. ¿Por qué vino ese silencio? Porque ellos se apartaron de Dios, fueron infieles al pacto. ¿Y quién debía levantarse? Un rey que fuera fiel al pacto. Y de la tribu de Judá y así sucesivamente. Por eso usted, cuando vaya a Mateo, a Lucas, usted se va a dar cuenta que hay una genealogía. Y usted dice: ¿por qué tanta genealogía, tantos nombres? Porque todo debía darse según el pacto. Y debía estar bien demostrado que Jesús es el Mesías, verdaderamente el Mesías. Porque le preguntaba eso porque, como estaba viendo el libro de Nehemías, ahí después del regreso, ellos hacen un pacto ahí, pero un pacto, y por eso no se nombra acá. Era un pacto que ellos habían dejado votado prácticamente, ¿sí? Desde el tiempo de Moisés, decían algunas partes que no se hablaba. Entonces, si se fija, ahí le está hablando, cuando la Biblia habla de eso, está hablando de que ellos quieren
restaurar su comunión con Dios por medio del pacto. Por eso cuando se habla de Moisés, no está diciendo que están haciendo un nuevo pacto, sino que están diciendo que quieren volver al pacto mosaico, si se puede decir. Quieren volver a la ley, quieren volver a ese pacto. Entonces no es que ellos ahí en esa parte estén haciendo un nuevo pacto, sino que ellos quieren restaurar el pacto y volver a las bendiciones de Abraham. Por eso siempre las palabras Moisés, lo que el Señor le dijo a Moisés, lo que el Señor le dijo a Abraham, lo que el Señor le dijo a los patriarcas, todo eso está aludiendo ¿a qué cosa? Al pacto. ¿Hay alguna otra cosa que...? En aquel tiempo habíamos reyes, por ejemplo, cuando dice en 1 Samuel capítulo 8, cuando dice no obstante el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones. ¿Las otras naciones también tenían rey? Exacto. Porque si se fija, cuando vamos a los tiempos de Abraham, ahí en Egipto ya hay alguien, hay un faraón gobernando. Incluso también en los tiempos que el pueblo estuvo esclavizado. Los pueblos siempre... ¿Cómo? Los filisteos, entonces todos tenían reyes menos Israel. Para que nuestro rey nos juzgue. Exacto. Sigamos adelante. Porque ellos ya no querían jueces, querían reyes. Pero, ¿dónde está la palabra clave? Que ellos querían tener como los demás reyes. O como las demás naciones tenían reyes, ellos querían tener reyes. Pero no un rey que fuera conforme al pacto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso esas palabras, la Biblia va detallando, no son palabras al azar, no son palabras para explicar una situación, sino que son una palabra para explicar que ellos habían abandonado el pacto. Por eso usted después va a ver que esas mismas palabras, si usted lee Deuteronomio, lee Números, lee Levítico, son esas mismas palabras que las utilizan después más adelante, para que el lector diga, ellos quebrantaron el pacto. Y no digan, no, es que solamente el Señor castigó una desobediencia, no, es algo mucho más allá que castigar una desobediencia, es castigar por haber quebrantado un pacto, el pacto que Dios hizo con él. ¿Algo más, amados hermanos? ¿Qué pasa con eso a lo que vivimos hoy en día? ¿Con respecto a quién? Con respecto al pacto de gracia. Porque sabemos que nuestro Rey es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y Sí. qué pasa a los que no creen en Él? También están ¿cómo le digo? Claro, quebrantando el pacto. Ellos están quebrantando, si podemos decir así, el pacto de obras. Recuerde que cuando una persona nace bajo el pacto de obras. Y la única manera que sea salvo es por medio del pacto de gracia. O estamos en el pacto de obras o estamos en el pacto O de sea, ellos gracia. están quebrantando el pacto de obras. Exacto. La ley que el Señor escribió en su corazón, el pecado de Adán, el cual trajo la depravación total a todos. Entonces ellos van a ser condenados por eso y van a ser condenados también por despreciar a nuestro Señor Jesucristo, despreciar el Evangelio. Pero ahí nos preguntamos, ¿y aquellas personas los cuales murieron y nunca escucharon el Evangelio? Ellos fueron condenados por el pacto de obras. Porque nadie, ya ese pacto está quebrantado, no hay nadie que lo pueda volver a cumplir. Y el único que pudo hacerlo, cuando se recapituló ese pacto de obras por medio del pacto mosaico, fue nuestro Señor Jesucristo. De ahí es donde operan los tres oficios de Cristo. ¿Cuáles son los tres oficios de Cristo? Y rey. Profeta, rey y sacerdote. ¿Se fija cómo todo se va cuadrando dentro de eso? ¿Alguna pregunta más, amados hermanos? Siempre va como en busca de un rey conforme al carácter de Dios, conforme al corazón de Dios. Exacto. Porque si se fija que Salomón haya sido un muy buen rey, David haya sido un muy buen rey, pero siempre se anotaron también los pecados que ellos cometieron. ¿Para qué? Porque la Biblia no dejó eso al azar o para mostrarnos que alguien puede caer, sino que dicen, pero necesitamos un mejor David, necesitamos un mejor Salomón, necesitamos un mejor Josías, necesitamos un mejor rey. Es que igual ahí se demuestra que el hombre de por sí no iba a poder nunca cumplir con todo. Por Exacto. eso tenía que venir Jesucristo, o sea, Dios mismo, para poder cumplirlo, porque nadie más puede hacerlo. Exactamente, exactamente. Nadie más puede cumplir el pacto que nuestro Señor. Por eso en el fondo, si no es confundirlo, pero en el fondo uno es salvo por las obras. ¿Pero por la obra de quién?
Por la obra de Cristo, porque no es solo que Él tuvo gracia y decir, ya los quiero salvar así. Él tuvo que cumplir el pacto mosaico para darnos la gracia. Porque la gracia igual demanda un precio. ¿Y ese precio quién lo pagó? Lo pagó el Señor. ¿Algo más, amados hermanos? No viendo nada más, vamos a orar al Señor para que nos prepare también para el culto público. Padre celestial y Dios todopoderoso, con agradecimiento nos presentamos delante de ti, al haber analizado, Señor, el contexto en el cual se gesta lo que es este pacto davídico. Este pacto, Señor, que nos muestra que de David vendría aquella descendencia, no solo de Judá, sino que vendría también, Señor, de David, que era de aquella tribu, pero para decir, Señor, algo más específico todavía. Se levantaría un mejor David, un mejor Salomón, un mejor Josías, un mejor Ezequías, Señor. Y ese eres tú, mi Señor Jesucristo. Porque tú no eres un rey temporal, sino que eres un rey eterno. Y el rey eterno es el que gobierna todas las cosas. Por eso te ruego y te suplico, Padre Celestial, que nos permita seguir profundizando lo que son los pactos y que nosotros podamos quedar muy claros lo que es esta teología del pacto, Señor, para así crecer en el conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a tener unos momentitos para ya estar comenzando el culto público. Amén.